Muy buenos días. Nos da un enorme gusto estar con todas y todos ustedes en esta actividad académica organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Este seminario intitulado El Derecho Administrativo en la Cuarta Revolución Industrial. Contaremos con la presencia de destacados especialistas en el tema. Hemos pensado los coordinadores, su servidor y el maestro Omar Soto Tavares, el maestro Alfredo Delgadillo López, que estos podrían ser temas muy interesantes de discusión entre los panelistas. En la mesa 1 discutiremos y analizaremos sobre el Big Data en la administración pública. En la mesa 2, el derecho administrativo y las telecomunicaciones. Y en la mesa 3, inteligencia artificial en la administración pública. Bueno, pues creo que esta actividad, estos temas, tienen que ver con los avances tecnológicos y desde luego también con los diferentes modelos de Estado, ¿no?, que se han venido estableciendo a lo largo de los años, a lo largo de la historia, pues en todos los países, ¿no? En la época de las monarquías, pues obviamente que no había estos instrumentos y también pues el monarca gozaba de todas las atribuciones, de todas las funciones estatales. Después, en un segundo modelo de Estado, en el que ya se reconocen en una constitución los derechos fundamentales, los derechos humanos, y también la organización establecida en una constitución, también va delineando de alguna manera los elementos que van configurando las administraciones públicas, ¿no? Uno de esos elementos, por ejemplo, es el sometimiento estricto de la ley. Y bueno, pues esto nos va ayudando también a perfeccionar los instrumentos y los mecanismos mediante los cuales la administración pública va actuando frente a los particulares. En un tercer momento encontramos el modelo de Estado de Derecho, en el cual una de las características es que la Constitución ya se configura como una norma jurídica, no solamente como una norma política, sino ya una norma jurídica que va incorporando, ¿no?, los elementos, las realidades que van sucediendo a lo largo de la historia y en la realidad de la vida cotidiana. Y en ese sentido, pues podemos observar cómo las constituciones pues van incorporando también elementos en la actualidad de la denominada Cuarta Revolución Industrial, ¿no? Elementos tecnológicos, pero también encontramos normas que no se han actualizado y que es muy importante para que la administración pueda seguir funcionando, ¿no?, y pueda tener una fundamentación y una motivación de sus actuaciones desde la tecnología de la información con una base constitucional. Y en un cuarto modelo encontraríamos el modelo de los derechos humanos, ¿no?, en el que ya se incorporan los derechos humanos de fuente internacional y los que van también incorporando los propios estados a sus constituciones, y eso desde luego también va impactando en la actuación de las administraciones públicas, ¿no? Y creo que es un momento muy idóneo, es un momento en el que estamos transitando, en el que es importante pues la utilización de las tecnologías de la información, pero también cuidar desde el otro lado la protección y la garantía de los derechos humanos en la actuación de las administraciones públicas. Entonces, por eso hemos pensado los coordinadores que es un buen momento para discutir este tema y para detonar de aquí en adelante más discusiones, detonar la publicación de libros, de artículos, de capítulos con los participantes y con los interesados en esta materia, ¿no? Porque creo que el derecho administrativo ha permanecido de alguna manera pétreo, ¿no? Los doctrinarios no han incorporado esta visión de las tecnologías de la administración en el derecho administrativo, además de otros temas, pero creo que es muy importante. Pues bueno, sin más, el Instituto de Investigaciones Jurídicas les da la más
cordial bienvenida, que disfruten y que disfrutemos mucho de este seminario, el derecho administrativo en la cuarta revolución industrial. Y para ello le daré el uso de la voz a mi querido amigo, el maestro Alfredo Delgadillo López, quien también nos brindará algunas palabras, un mensaje para dar inicio a los trabajos. Adelante, querido maestro. Muchísimas gracias, querido amigo, por aceptar que coordináramos esta actividad tan innovadora para una disciplina que, como bien menciona usted, ha permanecido pétrea y que necesitamos darle una movilidad, pero no a un ritmo de ir corriendo, sino un ritmo para ir volando por tantos avances que ha tenido esta transformación del derecho administrativo sumado a los avances de la tecnología. Y creo que es importante remitirnos a esta frase que me gusta mucho y creo que puede describir el momento en el que estamos nosotros apasionados del derecho administrativo. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con un dedo. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. ¿Y por qué pienso que tiene importancia para este seminario? Pues porque nos hemos visto en una situación muy compleja porque hay un inédito tecnológico y bueno, ¿qué norma regula esto para empezar? ¿O existe algo que regule? ¿O qué estudio se ha enfocado para resolver este problema? Y bueno, estamos en un escenario de incertidumbre. Y por otra parte, donde encontramos que la tecnología nos puede ayudar desde dos caras, como administración para mejorar los servicios públicos y la función administrativa y a los administrados o a las personas para recibir un mayor beneficio en esta época en la cual la cuarta revolución industrial nos alcanzó desde hace 11 años y que por lo tanto no hablar de estos temas pues sería un pecado, más a nosotros como apasionados del derecho administrativo. Y también quería comentar que hemos diseñado cuidadosamente este seminario y reunimos expertos en derecho administrativo por una parte y expertos en derecho digital por otra, con el objetivo de ver las dos caras para buscar un punto de encuentro en el cual entendamos que debemos de ir unidos en estos estudios de tecnología en el derecho administrativo, porque a veces hay estudios de derecho digital que se enfocan únicamente en el sector privado y por otra parte, a veces en el derecho administrativo, pensamos, ¿no? Es que las cuestiones tecnológicas pues no pueden tener vigencia aquí en México o es únicamente para el sector privado. Y no es así. Podemos utilizarlas para optimizar recursos y para potenciar los derechos fundamentales. Por eso estamos aquí reunidos y me siento muy contento de que nos acompañen a los que están en Zoom, en Facebook, a los que están aquí en el instituto y les damos la más cordial bienvenida. Les mandamos a todos un fuerte abrazo desde donde nos estén viendo y bueno, nos vamos a divertir, estoy seguro. Y ya no señalemos las cosas con un dedo como decían en Signos de Soledad, al contrario, hay que ponerle nombre para no encontrarnos en escenarios de incertidumbre jurídica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El maestro Omar viene en camino y bueno, en la siguiente mesa aprovecharemos para que nos dé un mensaje. Pues vamos a continuar con nuestro programa y entonces nada más vamos a hacer el cambio de la mesa, de los personificadores. Invitamos a nuestros amigos panelistas, amigas panelistas, a que pasen a la mesa, por favor.
Y bueno, vamos a iniciar con la primera mesa, el Big Data en la administración pública. Y para ello nos acompaña la doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz. También tenemos el gusto de que esté con nosotros el doctor Carlos Fernando Matute González. También será un honor escuchar al maestro Carlos Martín Gutiérrez González. También nos acompaña el doctor Miguel Alejandro López Olvera y va a cerrar esta mesa el maestro Omar Soto Tavares. Para ello me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de nuestra querida doctora Alma de Los Ángeles. Y repito, es una breve semblanza porque ella tiene una gran trayectoria como catedrática y profesionista. Ella es licenciada, maestra y doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como funcionaria pública en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental. También ella ha sido profesora en Estados Unidos de América, en China, en diversas universidades de Iberoamérica. Es profesora de tiempo completo titular C, definitiva de la Facultad de Derecho de la UNAM. También es investigadora nacional del nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y evaluadora acreditada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ella es autora de diversos artículos y libros, el más reciente, Las nuevas tendencias del comercio electrónico, publicado por Tirán Leblanc, un librazo, y por eso pues estamos muy contentos de que nos acompañe. Tendría que estar en este seminario sin duda alguna, así que doctora, bienvenido, le damos el uso de la voz durante 20 minutos. Adelante. Qué amable. Pues muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es para mí un placer compartir el día de hoy esta mesa denominada Big Data en la Administración Pública, pues con tan distinguidos y distinguidas colegas especialistas en estos temas de interés actual. Los doctores Carlos Fernando Matute González, Carlos Martín Gutiérrez González, Miguel Alejandro López Olvera y Omar Soto Tavares. Celebro el desarrollo de este seminario, el Derecho Administrativo en la Cuarta Revolución Industrial. Felicito y agradezco a los organizadores por la atenta invitación, dos colegas quienes sin duda alguna engalanarán este panel y también contando con la presencia de la gentil intervención del doctor Alfredo Delgadillo López. Bueno, a efecto de contextualizar al auditorio, comparto con ustedes que he estructurado mi ponencia a partir del término de Big Data, el cual me permitirá presentar un panorama general del tema para posteriormente compartir algunas impresiones de su implantación y su relación que tiene con la administración pública. Finalmente, aportaré algunas reflexiones propositivas al respecto. Para dar inicio con mi exposición y siguiendo los ejes que me he trazado, debemos partir del reconocimiento respecto a que el aumento desmesurado de datos y, sobre todo, la información pública ha contribuido al surgimiento de nuevos paradigmas o herramientas como es el caso del Big Data, el cual se encuentra vinculado con la apertura de los datos, el Open Data, cuyos resultados obtenidos de su aplicación en diferentes sectores, pues han constituido un elemento clave en el desarrollo de la sociedad, ¿sí?, de la información y el tránsito hacia la sociedad del conocimiento. Es un hecho que la revolución tecnológica, electrónica y digital en la que vivimos, pues nos arrastra sin demora a un cambio continuo. Entrando en materia, pues para analizar el término Big Data es importante remitirnos a sus raíces, provenientes del inglés big, que significa grande o gran, y data, información, cuya traducción literal es gran información. Se trata pues de un anglicismo para el cual no existe un equivalente en nuestro idioma español. No obstante, sí podemos comprender lo que esto representa, toda vez que desde el punto de vista conceptual se hace mención a una gran cantidad de datos que no pueden ser procesados y administrados por los sistemas habituales o tradicionalmente de procesamiento. Como parte del nacimiento de este término, encontramos algunos autores
que indican que en el año de 1989, Eric Larson fue quien utilizó por primera vez el término Big Data en un artículo sobre el marketing. Sin embargo, otros apuntan a que fue hasta el año de 1997 cuando se utiliza por primera vez este término por los investigadores de la NASA, Michael Kors y David Edwards, al afirmar en un artículo escrito en el idioma inglés que el gran aumento de datos se estaba convirtiendo en un problema para los sistemas informáticos actuales, dándose a conocer como el problema Big Data. No obstante, a pesar de esta discusión, lo cierto es que este término salta a la fama en el año de 2008, con un artículo que publicó la revista electrónica Wired, donde se proponía que cantidades masivas de información volvían obsoleto el método científico o el uso de modelos o teorías para explicar este fenómeno. Actualmente reconocemos que el Big Data incluye las infraestructuras, soluciones y todos los modelos necesarios para extraer valor de ciertos grupos de información de una manera más económica, rápida, flexible, posibilitando una toma de decisiones inteligentes, lo cual supone un cambio de paradigma en donde se hace posible extraer información que no es evidente a simple vista, donde la clave se basa en mezclar de manera inteligente datos estructurados con los que no están estructurados. Y esto requiere, pues obviamente, medios avanzados que permiten saber cómo unir ambas informaciones. En esta labor es que se hace imprescindible el empleo de la inteligencia artificial, la que permite disponer de información precisa respecto a las tendencias socioeconómicas en tiempo real, facilitar la información del interés público a los ciudadanos, así como mejorar la eficacia de las relaciones entre el ciudadano y el gobierno. A propósito del Big Data y la inteligencia artificial, que han convertido lo que antes era ficción, estábamos en un mundo de ficción, pero hoy esto es una realidad. Debemos saber que muchas compañías han puesto el ejemplo respecto al uso de estas herramientas para lograr una ventaja competitiva en, obviamente, su propio provecho. Por ejemplo, en el año de 2021 se publicó el top de las 10 empresas a nivel internacional que han recurrido a la unión de estas dos tecnologías para mejorar su gestión interna y analizar un nivel superior tanto del perfil como las necesidades de sus clientes, entre cuales pues destacan Apple, Facebook, Amazon, BlackCare, NVIDIA, Microsoft, Correos, UPS, Capgemini y Oracle. Otro claro ejemplo de los beneficios del empleo y fusión de estas tecnologías en beneficio de la comunidad, pues lo aporta el sistema japonés, basado en estas herramientas que ayudan a las empresas a pronosticar el desperdicio de alimentos que pretenden solucionar, obviamente, una problemática que queja a nivel mundial, ya que de acuerdo con un informe de la FAO, anualmente se desperdician el 30% de los cereales, entre el 40 y 50% de las raíces comestibles, las frutas, los vegetales, el 20% de las oleaginosas, las carnes y los lácteos, y el 35% del pescado. Todo esto constituye una de las principales causas de la desnutrición infantil en el mundo. Es por ello que, con base en estos datos, pues la empresa japonesa Japan Weather Association lanzó en octubre del año pasado, en 2021, ¿sí?, un proyecto que pronostica la venta de los productos alimentarios con la intención de que empresas tanto públicas como privadas puedan ser más eficientes en la planificación de sus compras para reducir el número de alimentos desperdiciados. Entonces, esta compañía comenzó las pruebas del sistema en colaboración con el Ministerio de Economía, de Comercio y de Industria japonés. Todos ellos eran productores de alimentos y, sobre todo, distribuidores. Entonces, los resultados obtenidos hasta el momento han demostrado que la pérdida se ha reducido un 30% para el tofu y un 40% para el metsuji, ¿no? Pero la meta final es elaborar predicciones sobre todos los alimentos y su futuro consumo. Ahora bien, es un hecho que la administración pública es uno de los sectores con mayor cantidad de datos, generados obviamente por el desempeño de la actividad habitual, mismos que se almacenan, pero no se procesan en muchos casos por cuestiones legales. A estos datos se les conoce como el dark
Data. En este sentido, pues los especialistas en la materia coinciden en resaltar, como lo hizo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la famosa OCDE, en su informe sobre Open Government Data Toward Empirical Analysis of Government Data Initiative, este valor que tiene la apertura de los datos que comprende el sector público, definido a través de 5 elementos claves a saber. ¿Cuáles son estos 5 elementos claves? Primero, la mejora de responsabilidad de diferentes gobiernos, la transparencia y el control democrático. Segundo, la promoción del empoderamiento y la participación ciudadana. Tercero, la creación de una nueva generación de empleos públicos que sean competentes para esta nueva generación. Cuarto, el fomento a la innovación, la eficacia, la eficiencia de los servicios públicos y finalmente la creación de valor para la totalidad de la economía. Bueno, en concordancia con estos 5 elementos, hasta ahora el análisis del tema ha abierto una nueva era. ¿Para qué? Pues para mejorar la prestación de los servicios y la solución de los problemas en cualquier ámbito. ¿Por qué? Pues porque nos ofrecen nuevas posibilidades en la elaboración de modelos predictivos, patrones de comportamiento, descubrimientos de nuevas necesidades, reducción de riesgos, provisión de servicios personalizados, entre otros, ¿sí? Entre otros que ofrecen una gran oportunidad para suponer un reto a la innovación. Debido a que estos datos, porque se disponen, están en su gran mayoría en bases de datos no estructurados, permitiendo avanzar hacia soluciones inteligentes, que no solo mejoren, insisto, la eficacia de la gestión de los servicios públicos, sino que también supongan un beneficio directo a todo un gran colectivo. Entonces, lo anterior es susceptible de materializarse. ¿Por qué? Porque los usos y aplicaciones del Big Data en la administración pública son muchos y variados, motivo por el cual se trata de uno de los sectores que más invierte en infraestructura de almacenamiento de datos a nivel mundial, en donde la cifra de negocios pues sigue creciendo año tras año. Así pues hemos quedado demostrados desde el punto de vista no solo empresarial, sino también del sector público, que a partir del año 2016 se dio a conocer que los principales outputs derivados de la aplicación efectivamente de iniciativas de Big Data habían sido la reducción de costos operativos en un 49.2% y los esfuerzos por crear nuevas líneas de innovación en un 44.31%. Esto según las encuestas que llevó a cabo precisamente el Northward Veritas ese año. Este instrumento dio a conocer que la región que trabaja más con Big Data era Asia-Pacífico, y China, al apoyarse en los datos durante el proceso de toma de decisiones de negocios con un 53%, situación que no ha cambiado hasta el día de hoy, o sea, hasta junio de 2022. Estos datos pues nos presentan una realidad y permiten que este tema cobre cada vez mayor importancia entre los distintos países, territorios, regiones, a medida que van descubriendo cómo su buen uso puede impulsar la captación de inversión extranjera, sobre todo porque, como se ha dicho, el análisis masivo de estos datos pues nos proporcionan un punto de referencia, lo que conduce, insisto, a decisiones más inteligentes, operaciones con más eficacia, a menos costes y sobre todo como referentes de esta situación tenemos algunas autónomas, comunidades autónomas situadas, por ejemplo, en España, en la región de Murcia, en las Islas Canarias, en la ciudad de Bilbao, que cuentan ya con herramientas en línea online que facilitan y fomentan precisamente el desembarco de compañías foráneas en estas zonas, tanto de España, pues porque ofrecen en una sola página todo tipo de datos, ya sea demográficos, económicos, actividad empresarial, entre otros muchos, que resultan esenciales para los inversores extranjeros que intentan localizar ubicaciones ideales para sus negocios. Este resultado pues se ha visto reflejado en cifras. Por ejemplo, en la región de Murcia, la captación de posibles inversores potenciales aumentó un 27% de media con un 22% más de inversión potencial y un 175% más de empleo desde el año de 2019, pese a que tuvimos 2 años de pandemia. En comparación con los años anteriores, que fueron 3, por su parte, las Islas Canarias y Bilbao sumaron a la vanguardia en noviembre del 2021, sostienen que en el año de 2022
cada vez más sectores adoptarán herramientas que permitirán obtener información a partir de los datos. Por este motivo, pues se calcula en España que el mercado de Big Data crecerá a una tasa anual del 23% entre 2021 y el 2028. En el caso México, que es el que nosotros vivimos, en este año 2020 se tiene previsto, de acuerdo a la firma de analistas de la industria de tecnologías de la información, IDC, que el mercado de Big Data registrará un crecimiento de más del 7.5% en México, lo que a su vez traerá inversiones por más de 1.800 millones de dólares, lo cual posesiona a este mercado como uno de los segmentos con mayor actividad y énfasis estratégico en América Latina, donde obviamente este mercado Big Data y los análisis, el análisis representan una inversión de más de 8.000 millones de dólares durante este año que está corriendo, que es el 2022. Y se traduce sin duda alguna en un crecimiento del 9% en comparación con el crecimiento que tuvimos el año pasado y que data también desde el 2020. Además, se tiene previsto que para el año 2025 el mercado Big Data en América Latina sea de un 10.5%, mientras que en México solamente tendremos un 11%. En términos particulares, en nuestro país, el sector educativo, que se encuentra enfocado más al mercado laboral, tuvo un crecimiento de un 14%, seguido del sector salud con un 10% y por último el mercado de suministro con un 6%. Sin embargo, uno de los mercados que también invertirá después del Big Data será el de seguridad, con un 35% de inversión, lo que significa que tanto las empresas mexicanas como las empresas de América Latina ya están apostando en estas estrategias que van marcando las tendencias y van dirigiendo la inversión. Estos datos son importantes debido a que sabemos que el manejo de la administración pública comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y la gestión del Estado y de otros entes públicos, con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional, local, cuya función es poner en contacto, obviamente contacto directo a la ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos. De ahí la importancia de que estas herramientas, cuyos usos están encaminados a precisamente solucionar la problemática imperante. Por ejemplo, se puede realizar un análisis a partir de algunos resultados de información para extraer patrones de comportamiento encaminados a detectar el correcto funcionamiento o no de los servicios públicos, a identificar las tendencias en la sociedad y sobre todo a integrar, obviamente, resultados obtenidos en sistemas operacionales, facilitar la búsqueda de información, la selección, el análisis, todo esto relevante que mejore la productividad de las empresas en los diferentes sectores, obteniendo beneficios como consecuencia de la explotación de datos inteligentes. ¿A efecto de qué? Pues de hacer proyecciones sobre los cuales serán las necesidades más inmediatas, establecer estrategias adecuadas para prevenir situaciones, tensiones, conflictos, mostrando posibles correlaciones en información con el propósito de abrir oportunidades tanto en sectores nacionales como internacionales. Desde la perspectiva de la gestión judicial y el diseño de las políticas públicas, también el Big Data fortalece la producción, la recopilación, la disponibilidad de datos en un formato que se puede utilizar y reutilizar. ¿Para qué? Pues para mejorar el diseño de las políticas públicas, las políticas judiciales basadas en evidencias. Recordemos que la información y la estadística judicial son instrumentos fundamentales e indispensables para materializar cambios o mejoras y para posibilitar la modernización de la justicia al mejorar, obviamente, los servicios gracias a una mayor personalización y conocimiento de lo que el ciudadano quiere y sobre todo necesita. En este sentido, el Big Data, como parte de la administración pública, en particular de la justicia, pues ha implementado y ha implicado una digitalización en este proceso fundamental para nuestra materia, que es la administración pública. Un claro ejemplo, pues son los esfuerzos por alcanzar esta meta. Y cito en un derecho comparado a Colombia,
que como otros países comenzó a trabajar en estos temas desde el año de 1998, en donde inició sus trámites para incorporar un aplicativo denominado Justicia en el siglo XX, en el cual se registraron en un primer momento las actuaciones. Posteriormente creó el sistema para la consulta de jurisprudencia de altas cortes, el programa para las estadísticas de los despachos que dan cuenta de su gestión, indicando ingresos, egresos, inventario final y que procura que la información se aporte al Sistema Nacional en Estadísticas Judiciales. Para el procesamiento de datos, obviamente que puede llegar a soportar algunas decisiones en materia de el diseño de políticas públicas, obviamente en el sector de la justicia. Este país, Colombia, cuenta actualmente con más de 29 herramientas informáticas que forman parte del sistema de información del Consejo Superior de la Judicatura y que facilitan la realización y la consulta de audiencias, el reparto de procesos, las notificaciones, dan acceso a la biblioteca jurídica virtual, a la biblioteca, a las relatorías, entre otros, con las cuales pues han intentado implementar un modelo de justicia digital en línea, mismo que ya nosotros hemos estado avanzando y hemos estado evolucionando y que no se ha podido materializar porque aún no consolida su sistema integrado único de gestión judicial que se puso en marcha en el año de 2019. Pues estos ejemplos en distintos ámbitos de la administración pública ya permean el Big Data con la intención de mejorar, de brindar un servicio a la ciudadanía, establecer políticas a corto, a mediano, a largo plazo con una gestión presupuestaria coherente. Es decir, se trata de algo que no podemos evitar como ciudadanos porque ya formamos parte de esto, ¿sí? Y también la imperiosa necesidad de una alfabetización digital, tanto de los empleados públicos, de todos los servidores, de los ciudadanos, como pieza clave para afrontar precisamente este cambio. En este orden de ideas, y ya casi me estoy acercando al final, es importante conocer el otro lado de la moneda, ¿sí? Que refiere precisamente al hecho de que muchos de los datos son personales y por tanto debemos evitar un posible indebido uso de los mismos. Por no atender esto, podemos violar aspectos de la intimidad, la privacidad de las personas. Muchos países en este asunto pues han resuelto tratar de a través de disposiciones normativas proteger todos y cada uno de los datos personales. Algunos preceptos internacionales exigen una correcta automatización de los datos a fin de garantizar la no asociación o identificación de las personas, ¿eh? Esto supone, pues sin duda alguna, un gran desafío para los diferentes cuerpos normativos, en temas tales como cuáles, la protección de datos, la prohibición de la discriminación, la responsabilidad civil, el derecho de la competencia, los derechos de la propiedad intelectual, la privacidad y el dato de datos personales, entre otros que deberán regularse en forma integral. Pues esto ya está ocurriendo a nivel internacional. Cito un ejemplo, en el 2021, que fue el año pasado, las distintas administraciones gubernamentales han tomado las riendas para ordenar y para crear una legislación oportuna en cuanto a la analítica de datos en particular y sobre todo de la inteligencia artificial en general. De este modo, pues Europa ha desarrollado una nueva regulación sobre la inteligencia artificial que garantiza la seguridad de las personas, fortalece la inversión en una inteligencia artificial humanista y el objetivo es buscar un equilibrio entre los derechos fundamentales de las personas y la innovación tecnológica. A nivel geoestratégico, Europa busca su independencia de la hegemonía que China y Estados Unidos mantienen sobre la tecnología. En ese sentido, se espera que para este año 2022 se presente una mayor profundización y detalle de las distintas normatividades europeas que puedan ser, sin duda alguna, traspuestas por los distintos países miembros, tanto de la Unión Europea, ¿sí? Y que sirvan de protección ante las grandes plataformas y empresas tecnológicas que tiene Estados Unidos de América y China, que van a la vanguardia definitivamente en estos temas. En el caso México, en el ámbito legislativo, las leyes dictaminan el balance entre la protección de datos personales y la facilidad de acceso o uso de estos. Pero sobre todo, la necesidad de información se suele anteponer a la necesidad de privacidad, ¿eh? En el país existen varias leyes que reducen precisamente el uso de los datos particulares, como la Ley Federal de Protección de Datos Personales,
personales en posesión de particulares, que concierne principalmente al sector privado, no al público. La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, eso sí es para el sector público. Y dentro de la Constitución, pues tenemos el artículo 6º, la fracción primera, segunda, el artículo 16, el 73, y no obstante, a pesar de todas estas normatividades que favorecen la protección de datos personales, hace falta que los sectores de la sociedad se apeguen a ellas. Algunas organizaciones civiles y privadas en México pues han señalado que es común que las empresas no cuenten con las plataformas necesarias para garantizar esta protección de datos, pero las quejas de la población al respecto pues tampoco son suficientes, o sea, necesitaría haber más quejas para poder activar este mecanismo. Pero en contraste con lo que ocurre en Europa, como ya lo señalé, el Estado mexicano, pues aquí encontramos, como incluso en los propios Estados Unidos de América, en donde no existe una ley federal que regule de manera general, digamos, y garantice sobre todo esta protección de datos personales. Existen leyes estatales, como ya lo señalé, algunas federales, que establecen control sobre los tipos particulares de datos personales. Por lo general, el análisis, el uso de estos datos, pues no requieren el consentimiento explícito de los usuarios. Entonces, situaciones como estas, pues nos hace pensar en muchos aspectos en cuanto a la explotación de la información extraída, la ética, la moral, la privacidad, la protección de los mismos, entre otros. Ya para concluir mi participación, comparto con ustedes algunas reflexiones. En primer lugar, deseo manifestar que el Big Data debe ser asimilado a los organismos públicos para incorporarlo a las soluciones operativas, que les permitan evolucionar y avanzar en sus capacidades de gestión, de análisis de la información y sobre todo para mejorar precisamente los servicios que brindan al ciudadano. Porque es indudable que se debe cambiar, transformar la capacidad de respuesta ante el imparable desarrollo tecnológico, electrónico y digital que estamos viviendo. Debe quedar claro que la información como un bien público puede convertirse en un insumo para diversas actividades y proyectos. Es por ello que para lograr su correcto empleo, uno de los aspectos más importantes que se debe perseguir es la transparencia y la participación activa de la ciudadanía. Por último, debemos reconocer que como parte de los principales retos actuales de la administración pública es plantearse a nivel teórico cómo debería ser a largo plazo la planificación de todas y cada una de las actividades que desarrolla, lo cual es un mecanismo imprescindible para tomar las decisiones del presente con una cierta orientación estratégica y no solo como una forma de sortear un problema, No, ya estamos pensando en una posición eminentemente preventiva, estratégica y sobre todo de los problemas coyunturales que cada día se presentan. Además, debemos ser capaces de visualizar los procesos que arrojen cambios durante un tiempo prolongado. Pues agradezco nuevamente la invitación, la atención brindada. Quedo atenta a través de mis datos de contacto y escucharé con gran placer a quienes me sucederán en el uso de la voz. Muchas gracias, doctora Alfredo.